Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Hoy 17 de septiembre, ya en plenas fiestas patrias, que se conmemora en un símbolo, como símbolo de la independencia de Chile, la primera Junta Nacional de Gobierno. Pero a mí me interesa llevar un comentario en este capítulo, mucho más allá de conmemorar eh, un hecho histórico, nuestra independencia. El 19 de septiembre es la gloria del ejército. Eh, ya sabemos, muchos chilenos, que existe una gran cantidad de personas que lo que intentan es destruir nuestras tradiciones, nuestra cultura, queriendo decir que nosotros no tenemos ni tradiciones, no tenemos cultura, que somos un país mediocre, que Chile es un país mediocre, que Chile es un país sin un legado cultural, que Chile es un país de mierda y que Chile simplemente no deberíamos sentir ni orgullosos de ser chilenos. El tema que muchas personas que piensan así es porque tienen un terrible, una odiosidad en su corazón. Son incapaces de encontrar felicidad en las pequeñas cosas que les da la vida. En una de las cosas que le ha dado la vida, que le ha dado ya sea la divinidad, la vida o lo que ellos crean, es tener una nación libre y soberana. Hay una gran cantidad de pueblos en el mundo que no viven en una nación libre y soberana. Muchos países del Medio Oriente no tienen una nación libre y soberana. Han vivido constantemente entre guerras, entre dificultades, peleas étnicas. Han sido aplastados por otras culturas, han sido saqueados completamente sus tradiciones. Chile tiene, a pesar de todos los problemas, es una nación con dificultades, quizás con mucha intervención extranjera, pero sigue siendo libre y soberano. A pesar de todas las dificultades que nosotros tenemos, con políticos vende patria, con políticos que han pensado en su bolsillo antes que entregar lo mejor para la nación. Así todo, podemos decir que nacemos libres. La única dificultad es que Chile sigue teniendo el problema de que si naces pobre es muy difícil llegar a tener una vida, podríamos decir, justa. Y esa es una dificultad de la clase política, que ha construido en la cabeza de la gente querer decir que tener un televisor, un auto y una casa, simplemente eso ya es prosperidad. La verdad que la prosperidad no la va a construir nada material. La prosperidad va a ser cuando el pueblo tenga paz, cuando la odiosidad se termine, cuando los recursos, ya sean naturales, económicos y el trabajo, alcance para todos. Y esta cuestión no es una retórica marxista, porque el marxista no quiere eso, quiere ser una nueva oligarquía. El nacionalismo lo que quiere es una igualdad justa, pero no robándole al que más tiene. No creemos en el saqueo, creemos en la solidaridad. Pero a pesar de todas las cosas que todos estos personajes aparecen en televisión, la radio, en la prensa, eh, en todos lados diciendo que somos un país que no deberíamos sentirnos orgullosos. Yo les digo a los chilenos, les digo a la gente que escucha este podcast, siéntanse orgullosos de nacer
no solamente de haber nacido, siéntase afortunado, más que orgullo, siéntase afortunado de haber nacido en una nación libre y soberana, donde puedes recorrer tu país sin dificultad, donde cuentas con una gran cantidad de kilómetros y kilómetros y kilómetros y miles de kilómetros de costa, donde tenemos todos los ecosistemas que se nos puedan ocurrir. Tenemos desierto, hielo, nieve, playa. En el norte tenemos playas tropicales, playas cálidas, playas frías. Tenemos paisaje hermoso, país estéticamente incluso es precioso Chile. La calidad de su gente, a pesar de que lo que dicen muchos personajes que quieren decir de que el chileno es mediocre, que el chileno es flojo, que el chileno es xenófobo, racista, etcétera. Cuando uno recorre Chile lo único que encuentra es solidaridad. En todos los países del mundo, en todas las naciones, si tú sales en la noche hay peligro. Chile no hace la excepción. Y esa cuestión nadie me la puede discutir. Yo viví en Estados Unidos un par de años. Y no viví precisamente en un barrio marginal. Viví en el sector de Van Nuys, North Hollywood, y el centro de Hollywood, por ahí. Sherman Oaks. No era precisamente un sector, no era Beverly Hills, ni Bel Air, pero era un sector bastante, digamos, clase media, para Estados Unidos. Y la noche también era peligrosa. Así que toda esta desconstrucción de lo que quieren hacer sobre el país es una mentira. Todos los países son inseguros en la noche. Incluso la primera o segunda potencia mundial. En el estado más rico de Estados Unidos, que es California. También es peligrosa la noche. Por eso es que es importante que los chilenos entiendan que la desconstrucción sobre la nación es algo que ocupan políticamente, históricamente la izquierda. Y creerse patriotas vendiendo el país, vendiendo los recursos naturales por el otro lado, por la derecha. Creen que usando una banderita chilena cada cierto tiempo y vistiéndose de guaso van a ser más chilenos, más patriotas. Y eso es una caricatura. Yo no vivo en el campo porque vestirme de guaso. Tampoco tengo esa realidad. Y esa cuestión es chauvinismo. Yo amo a mi país, pero nací en una ciudad, me crié en Santiago. ¿Por qué me voy a vestir de guaso? Es cierto que para el 18 de septiembre, para hacer representaciones, yo entiendo que haya que vestirse de guaso, pero andar vestido de guaso y vivir en la ciudad también es un chauvinismo. Entendamos la cuestión, que el patriotismo no tiene que ver con caricaturas, tiene que ver con una cuestión de sentimientos en la nación, tiene que ver con un amor, es una cuestión que no puede entender la gente que no ha vivido fuera del país. Yo viví 2 años y medio en Estados Unidos. Y cómo extrañaba a mi patria. Y viene a entender que ese amor, siempre yo desde el único pensamiento político que yo he tenido en mi vida ha sido ser nacionalista. Desde los 16 años. Yo tengo 36, ya son 20 años. Pero cuando me dediqué o cuando pensé en hacer un programa fue en Estados Unidos. ¿Cómo extrañaba a mi patria? Es cierto, también va acompañado de un sentimiento a familia, pero extrañaba el solo hecho de estar en ella. ¿Quién no le ha pasado que cuando ha vivido fuera del país
Y si viene del norte, viene, ya sabe que va en Perú, porque la tecnología ahora tiene un mapa, tienen un mapa los aviones y uno sabe dónde va viajando. Y cuando va a entrar a Chile empieza a haber una emoción. Y cuando está por llegar al aeropuerto, ya sea, yo vivo en Santiago, pero si uno cuando está por llegar al aeropuerto, ve una cuestión que cuando aterriza el avión y uno se baja, a pesar de toda esa mole de cemento, toda esa mole de ruido, uno se siente, llegué a mi casa. Aunque esa casa esté manejada por corruptos, esté manejada por vendepatria, en nuestra casa. Esa cuestión, alguien que ha sido criado en el odio, en el resentimiento, en el desamor y en el desapego a las tradiciones, a lo único que puedes defender, a lo único que puedes defender y va a quedar en un legado, es a tu patria. Defender un partido político, lo más probable es que te lleve en tu vida a quemarte las manos, a la traición, a la mentira, a la corrupción. Pero amar a tu patria, defender a tu patria, nunca va a haber, nunca te vaya a quemar las manos con tu patria. Nunca. Yo prefiero 1000 veces amar a mi patria que estar en un partido político. Luchar por ella de alguna forma. Construir intentando hacerle entender a los chilenos que han estado engañados y han estado en una mentira durante tantos años. No es solamente Chile el que está engañado, pero en este momento a mí me importa mi país solamente. No me importa mucho lo que esté pasando alrededor, porque el primer cambio para poder salir de estas ideologías nefastas y de estos dogmas, yo diría que más que ideologías nefastas son dogmas nefastos que la gente durante una propaganda de años y de años y de años ha ido entendiendo que son la única salida. Que no, si no eres de izquierda, no eres de derecha, se termina el mundo. Y que si llega un gobierno de izquierda o llega un gobierno de derecha, está bien, porque así es el juego. Pero si llega un gobierno que no cree en los dos dogmas y que usa cosas de que sean típicamente de izquierda o típicamente de derecha y las fusiona, esa cuestión está mal. Por eso es importante, y yo recalco una capítulo tras capítulo, la importancia de poder salir de estos dos dogmas que tanto daño le hacen a las naciones y en especial a Chile, que ha vivido viviendo en tribalización tantos años. Pero no dejar nunca de pensar de que esta cuestión está movida por intereses mucho más allá, eh, mucho, mucho más grandes que simplemente unos partidos políticos. Esta cuestión tiene que ver con una forma de ver el mundo. Esta cuestión tiene que ver con una forma y una construcción que tuvieron los grandes banqueros hace 100 años, de cómo construir, cómo financiar dos formas de poder manejar el mundo de una manera artificial. Con el marxismo se equivocaron claramente. El marxismo y los dirigentes políticos tuvieron mucha más fuerza, fueron mucho más sanguinarios para poder llegar al poder.
Pero la derecha o el liberalismo, la respuesta fueron bombas atómicas, fueron masacres, invenciones, etcétera, etcétera. Pero esa cuestión ya es una cuestión global que no me interesa en este momento hablar, que ya hay una gran cantidad de capítulos en el podcast que pueden encontrar sobre estos fenómenos. Ahora, a mí me interesa poder decirle a los chilenos, decirle a la gente, que se sienta, que salga a celebrar, a pesar de que muchos que llaman a que no hay nada que celebrar, que la ONU, etcétera. Es cierto, yo también he hablado en contra de la Organización Mundial de Naciones Unidas, pero hay que dejar en claro que la Organización Mundial de Naciones Unidas seguiría siendo un ente burocrático donde todos los personajes van a tomar vino, champaña, a comer rico y a hablar de la paz del mundo sin hacer nada, un ente burocrático. Seguiría siendo eso en Chile si es que los políticos patria, los políticos, todos estos políticos que lo único que quieren es un cargo para poder seguir viviendo la política después de dejar de ser diputados, senadores o alcaldes o lo que sea. Quieren un cargo en una organización burocrática, por eso defienden tanto la ONU. Y si los políticos no estuvieran todos de acuerdo con querer vivir de esto para siempre, no le daría ninguna cabida a la ONU y la ONU seguiría siendo un ente burocrático para Chile. Por eso es que es importante recuperar la soberanía de Chile, pero la ONU va a seguir existiendo. Esa cuestión, y que Chile siga perteneciendo, no tiene realmente no va a cambiar en nada. Si Chile se sale o no se sale de la ONU, pues yo creo que si se queda o no se queda, no cambia en nada. La ONU va a seguir siendo una burocracia. El tema es que los políticos chilenos le abrieron la puerta para que la ONU empezara a construir sus políticas. Y eso es culpa de los políticos, no de la ONU. Si la ONU le dicen, oye, que nosotros queremos hacer todo esto, queremos que cambiar nuestra matriz energética porque ustedes nos están diciendo, queremos cambiar la política, queremos autonomía progresiva, y nosotros queremos que ustedes nos ayuden, y la ONU obviamente va a entrar. No, si hay un presidente que no quiere eso, obviamente no va a entrar la ONU, pero eso es lo que ha construido la derecha y la izquierda. Y tienen que dejar de estar engañados. El mismo José Antonio Kast, que apoyó a Sebastián Piñera, votó por él, hizo campaña, fue hasta a defender los votos de Sebastián Piñera. Está hablando en contra de la ONU, y la ONU es la política de este gobierno y del gobierno de Michelle Bachelet. O sea, no se mientan. Por eso es que es irrisorio ver a José Antonio Kast hablando en contra de la ONU si este mismo gobierno que él ayudó o defendió para que fuera el presidente actual, después lo está atacando la ONU, y la ONU es parte de las políticas de Sebastián Piñera y de Chile Vamos. O sea, yo no entiendo a la gente que no está de acuerdo con el actuar importante de un presidente o de una coalición e intenta atacarlo de adentro, y no sé cuál es el tema. Es como que piensan que quieren ser una bomba atómica dentro del partido, dentro de la coalición. No lo entiendo. ¿Para qué estar llamando o para qué estar diciendo de que Sebastián Piñera no lo llaman, o estar llorando por esas cosas que al final yo me encuentro una pelea absurda, totalmente absurda de José Antonio Kast intentando entrar a Chile Vamos, intentando hacer como una especie de frente amplio de Michelle Bachelet. O sea, el Frente Amplio, en vez de haber criticado a Michelle Bachelet, si así de estúpidos son los políticos, muchas veces han tenido oportunidad histórica de haber dado un golpe de knockout, y el Frente Amplio, en vez de haberle puesto algunas trabas al gobierno de Michelle Bachelet, yo creo que pocas veces en la historia se ha dado que un gobierno sea tan de izquierda como el último gobierno, el segundo gobierno de Michelle Bachelet. El Frente Amplio, en vez de aprovecharse de haberse aliado completamente con su retórica de ser la nueva política, perdieron esa oportunidad y pasó la vieja.
No la vieja Michelle Bachelet, sino la vieja en el sentido, en el chilenismo. Y ahora quieren, es increíble porque las mismas cosas que ellos quieren, ahora que ellos están luchando son las mismas cosas que pusieron trabas con Michelle Bachelet. Es increíble. Así son los políticos. Porque lo que buscan son cargos, lo que quieren son cargos políticos y hacer alianza en un momento donde ya no tienen poder. Pero cuando pudieron tener la oportunidad de poder lograr ese objetivo, no lo hicieron por una cuestión política. Muestra de esto es el proyecto de las 40 horas de Camila Vallejo, Carol Cariola y compañía, que cuando tuvieron el gobierno, estuvieron en el gobierno de Michelle Bachelet. Ellas fueron parte de ese gobierno de la coalición, el Partido Comunista. Tuvieron la oportunidad de presentar el proyecto de las 40 horas. Tenían mayoría en la Cámara para haberlo aprobado. Tenían mayoría en el Senado y no lo presentaron. ¿Por qué? Porque necesitaban una pelea política el Partido Comunista para poder elevar la figura de Camila Vallejo, Carol Cariola y etcétera. Pura cuestión de ego de poder. Esa es la verdad. Y claro, nadie es capaz de argumentar esto o poder decir, oye, esta es la verdad. ¿Por qué? Porque no son capaces de argumentarlo como yo lo hago. Es claramente una muestra de cómo actúan los políticos, sobre todo el Partido Comunista o los partidos que son más de las alas extremistas de los sectores. La UDI antiguamente actuaba así, pero ya no tiene ningún peso político. Esas coaliciones con este proyecto el PC volvió a decirse luchar por los trabajadores, pero en el gobierno de los 4 años de Michelle Bachelet no hizo nada por los trabajadores. Estuvo ahí, la CUT también estuvo calladita, no hizo nada, y por eso es que la CUT no representa a los trabajadores. En la última especie de paro nacional que quisieron hacer no tuvo absolutamente ninguna convocatoria, porque la gente, a pesar de que no le interesa la política, está cada día más informada. O sea, estuvieron 4 años sin hacer, la CUT no hizo nada por los trabajadores. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, que es el que tiene el presidente, la presidenta de la CUT, no hizo nada. Porque el Partido Comunista era parte del gobierno. Esa es la cuestión que tienen que entender los trabajadores, que no pueden ser representados por ningún partido político. Tienen que ser completamente independientes. Cuando sean completamente independientes, van a volver a tener las convocatorias que tenían antes. Van a volver a unirse. Así no se puede. Tuvieron 4 años callados. Pero lo importante es no irse por... Me estoy yendo un poco por las ramas, pero... Volviendo al tema central, recuerden siempre de que viven en un país libre, un país soberano, un país que con todas las dificultades, con todos los problemas, con todos los políticos, vende patria, ladrones, corruptos, y que inventan o crean leyes que no sirven para nada, con alcaldes que se arrancan con los tarros y quieren crear sus mini estados como Alcaldejado, El Avín, etcétera, que quieren usar la municipalidad como una especie de presidencias pequeñas para poder armar una historia, y usando la democracia como un pimponeo para poder levantar consignas. A pesar de todo eso, Chile es un país libre, con grandes problemas todavía, pero somos libres. ¿Cómo que quién me puede decir que lo que yo estoy diciendo no es un país libre? Cualquier persona se puede expresar. Yo puedo hacer este podcast y tocar los temas, puedo decir de que Piñera es un personaje que se ha aprovechado de su poder para poder ganar dinero y es el presidente de la República, y no voy a tener a la policía aquí afuera de mi casa para detenerme por esto. Así es un país libre, donde hay completa libertad de expresión. Yo puedo hablar así del presidente de la República. Vayan a Cuba a ver si pueden hacer este podcast. Si pueden decir, pueden escribir en Twitter, Piñera no es mi presidente.
Dejen de mentirle a la gente. Viven en un país, siéntase afortunado que Chile es libre, soberano, de que hay completa independencia, de poder decir lo que nosotros pensamos, incluso de hacer manifestaciones. Esa cuestión es cierto, se ganó, hubo una dictadura y no se podía hacer, etcétera, etcétera. Pero históricamente el país ha tenido democracia y se ha podido hacer, se ha podido tener libertad de prensa. De hecho, Chile, si nosotros sacamos del contexto histórico las dictaduras, ha sido un país bastante con libertad de expresión, con mucha libertad de expresión. Por la Alameda han marchado nacionalistas, comunistas, socialistas, demócratas cristianos, partido socialista, los gays, transexuales, los migrantes, los mapuches, todos los pueblos indígenas, chilenos, no más FP. Todos los chilenos han podido marchar por las calles de Santiago. Todos. Todos. Eso es un país libre y soberano. Eso es lo que tienen que cuidar las nuevas generaciones y la mi generación actual y los más viejos. Eso, que no te roben la oportunidad de ser libre. Que no venga ninguna señora como la señora Hertz, el Partido Comunista, a que ninguna persona pueda ser libre de pensar como ellos quieran. Pueden estar equivocados, pero ellos son libres de pensar. Esa cuestión que no se la roben los políticos. No saben lo afortunados que son los países que pueden tener esa libertad de expresión. Hay una gran cantidad de personas en el mundo que no pueden decir lo que piensan, que son encarcelados, que son torturados, que son atacados, que son marginados, que son expulsados, que son reprimidos por pensamiento. Esa cuestión es importante, que la tengan claro los chilenos. Que no les mientan que la cuestión del negacionismo y toda esa cuestión es una parafernalia. Ningún hecho histórico debe ser protegido por ninguna ley. Porque si es protegido por una ley, yo dudo de él. ¿Por qué una verdad va a necesitar una ley para ser protegida? ¿Por qué alguien que cuestiona un hecho histórico no puede investigarlo? Eso es lo importante. Mantener esa independencia y esa libertad de pensamiento y de crítica hacia los hechos históricos nos van a llevar siempre a una libertad absoluta de pensamiento. Es cierto que el poder en este momento tiene los medios de prensa, que tiene absolutamente todo el poder político, sí. La derecha y la izquierda tienen los medios de prensa, tienen el poder político. Pero las personas que no estamos dentro de partidos políticos yo puedo hacer este podcast. No me escucharán millones y miles de personas, pero yo me puedo expresar. Habrá gente que le interese. Hay gente que le interesa. Como hay otras personas que pueden hablar de lo que quieran. Y yo me pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados. Y en YouTube. Y nadie me reprime. Y si algún día a alguien, no sé, no le gusta algún comentario, me dan de baja el canal de YouTube, va a quedar en el aire en estos sitios de podcast. Y si estos sitios de podcast mueren o les va mal o cierran,
tengo el feed, que se llama el feed RSS, que es el medio donde yo puedo guardar mi contenido y lo subo en alguna página web y listo. Ahí está. Hay países que no tienen ni siquiera el internet libre. ¿No se dan cuenta de la importancia que es nacer en una nación libre y soberana? Todavía hay gente que no lo entiende. Ah, que Chile es como la mierda. Chile es un país que no deberíamos sentirnos orgullosos. ¿Qué país de mierda es Chile? Somos todos, mira, las cosas que pasan. Y empiezan a hablar mugre del país, como si el país tuviera la culpa. Como que si la nación tuviera la culpa de lo que hacen los políticos. La nación no tiene la culpa. La gente, el papatria no tiene la culpa de lo que hacen los políticos que quieren mantener su poder. No caigan en esa estupidez ideológica. Por eso, como somos un país libre, independiente, soberano, de poder decir, de poder expresarte, de poder cantar, de poder bailar, de poder decirle al gobierno que no te gusta su gobierno, poder decírselo, poder enviarle un tweet, poder hacer un programa, poder subir un canal de YouTube sin que seas perseguido, sin que nadie te persiga, sin que no tenga la policía fuera de tu casa. Esa cuestión. Espero que siempre sea así. Siempre. Porque es la única manera de poder mantener la democracia o de poder mantener la libertad absoluta de un pueblo. Imagínense no tuviéramos libertad de prensa, libertad de pensamiento, porque más que libertad de prensa, la prensa yo creo que está toda cuoteada, está toda comprada. Eso no es novedad. Pero la libertad de poder hacer esto, de poder opinar, de poder decir lo que uno piensa, no tiene valor. No hay cómo comprar eso. La gente que vivió pensando diferente en el gobierno, en el régimen de Augusto Pinochet, debiese darse cuenta y sentirse orgulloso de haber recuperado la democracia y poder decir que vive en un país libre y soberano y no caer en esta mierda que quiere meterle el progresismo chileno de odiar a la patria, de odiar a lo que es chileno. Que la cueca no será el gran baile espectacular, fanfarria y como el vals o como el tango, pero es nuestro baile, listo. Pero hay una gran cantidad de bailes más que son de Chile. Lo que pasa es que nosotros pensamos así porque nos han construido que la cueca es penca. Esa es la verdad. Pero la verdad es que es nuestro baile. Y si a lo mejor no es tan sofisticado, si no es tan elegante, bueno, será así. Pero la diferencia entre un chauvinista y un nacionalista es que el chauvinista te va a decir, no, pero es que nuestro baile nacional es lo máximo. Yo creo que el baile nacional chileno, la cueca, es divertido, es bonito. eh, Quizás no es el más atractivo para bailar, ni el más elegante, pero es nuestro. Es una parte de nuestras tradiciones. Y esa es la cuestión que nosotros no logra entender mucha gente. El sentirse orgulloso de las personas que intentan hacer un rescate a las tradiciones. Yo me siento orgulloso de esa gente.
a pesar de todas las dificultades, intentan eh, poder enseñar tradiciones a los más pequeños, a los niños, a los jóvenes, porque cada vez es más difícil poder entregar conocimiento de tradiciones chilenas a las nuevas generaciones que están todas invadidas por el internet, el Instagram, Facebook, el PlayStation, el Xbox, y una serie de distracciones, WhatsApp, el mismo Twitter. Pero esas personas lo hacen y hay que felicitarlos por ello. Y da lo mismo con el pensamiento político que tengan. Esa cuestión dogmática de decir, que todo lo que tenga que ver con cuecas siempre están metidos los comunistas. Ah, qué ridiculez, qué ridiculez. No rescatar. Una cuestión es que. Yo quiero dejar una cuestión en claro. Una cuestión es que Víctor Jara haya sido parte de un partido político y la otra es que no reconocer la obra de Víctor Jara. Su obra musical es extraordinaria. Con una simple guitarra y obras de arte. No reconocer eso es porque eres parte de una tribu, eres parte de un dogma político. ¿Cómo no hay a reconocer a Víctor Jara? Violeta Parra, Los Jaivas, Inti Gimani, a pesar de que no me gustan muchas letras de sus canciones, son artistas que han quedado en la historia de Chile, que han sido aplaudidos por el mundo. ¿Cómo no te debes sentir orgulloso de eso? Sáquense los dogmas. Sáquense los dogmas. Que hayan tenido algunas personas que nombré un pensamiento político, esa cuestión no lo hace dejar de ser extraordinario artista. Cuando se acaben los dogmas en la cultura, en el arte, en la política, Chile va a ser una potencia mundial. Quizás no por PIB. No, nunca vamos a ser nosotros una potencia industrial a nivel de Estados Unidos y China porque no tenemos la cantidad de habitantes, pero sí podemos ser un país avanzado y ser yo diría que más que una potencia, un país desarrollado. Y eso es lo que tiene que aspirar. Eso es lo que yo sueño con ver a Chile cuando yo sea viejo. Porque yo pienso en el futuro, en política. Pienso de aquí a 20 años, a 30 años. Y esa es la cuestión que le falta a los políticos chilenos. Pensar de aquí a 20, 30 años. No para salir reelegido. Incluso soñar con un Chile que nosotros no vamos a ver. Eso. Esos son los políticos que se necesitan en Chile. Un político que es capaz de construir algo para que ese resultado sean 30 años más e incluso ese político tenga 60 y quizás no lo vea. Pero que sí lo vea desarrollarse. Pero el resultado no lo vea vivo. Eso es el político que esa es la clase de políticos que necesita el país. Políticos que piensen en la nación, que piensen en el futuro de Chile. Por eso es que en este 18 de septiembre, en estas fiestas patrias, les quiero hacer esta reflexión, que más que una reflexión como mucha gente hace para hacer un revival de cuestiones patrioteras, chauvinistas y que no vienen al caso, yo les trato de hacer una cuestión para que piensen en la gente que trata de destruir y que tiene un mito sobre tratar de destruir nuestras tradiciones, nuestros valores, etcétera, lo que es vivir afuera, lo que es el sentimiento de una cuestión que no se puede explicar con palabras, el amor a la patria es una cuestión que no se puede explicar. Hay que sentirlo. Y eso tiene que ver mucho por la crianza que han tenido las personas. Y también tienen que ver que de esa forma la gente que ama su patria perfecto, es una persona que va a tener mucho más valores porque va a respetar el medio ambiente, va a respetar los suelos, va a respetar porque ama su país, no lo va a querer destruir.
Yo creo que ahí va todo. El patriotismo tiene que ver con mucho con eso. Amar a tu tierra, amar a tu gente. Al amar a tu gente, no vas a querer corromperte, porque vas a amar a tu gente, entonces no vas a querer destruirla. Amar la tierra, amar el territorio, que va a querer, que no quieras destruirlo, que no quieras destruir la tierra, el mar, ni el aire de tu país. Por eso es que es importante que la gente ame a su país, con todas las dificultades que tenga, con todos los errores que puedan tener, con todas las cuestiones que nos faltan. Por eso es que los invito a que en un momento de este 18 tengan un momento de reflexión y piensen si realmente vivir engañado en un dogma como es el liberalismo y el marxismo o la derecha y la izquierda ha valido la pena. Vivir peleándose, vivir discutiendo, vivir tribalizando el país, vivir atacándose unos a otros. Y mientras los personajes que ustedes están defendiendo siguen en sus lugares privilegiados, siguen siendo millonarios, siguen teniendo todo el poder y ustedes se pelean defendiendo personajes que a ustedes, o sea, que ellos a ustedes no les interesa, o sea, a ellos no les importa lo que les pasa a ustedes, pero ustedes muy preocupados de lo que les pasa a ellos. Esa cuestión está terriblemente mal, porque la, en la política hay seres humanos y se pueden equivocar. Y cuando veo personas que defienden a Michelle Bachelet después de todas las cosas que ha pasado, desde el tsunami, la corrupción, el caso Cabal, su hijo, etcétera, me da a entender que esa gente son fanáticos y pertenecen a una tribu. Y cuando hay gente que defiende a personajes de la derecha, ya sea José Antonio Cayo, etcétera, etcétera, por ya sea evasión de impuestos, etcétera, también pertenecen a una tribu, son fanáticos. Y yo, por más que yo quiera decir que en una forma que los esté atacando, quiero hacerles entender de que esa cuestión es un error. Ningún político que lleva a que la gente se tribalice y que sea fanática para atacar a otra tribu, les va a importar el costo político o el costo que ustedes van a tener por atacar a esa otra gente que los puede funar, que los puede perseguir en la calle, etcétera. Así de responsables son esos políticos que hacen eso. Por eso yo como nacionalista critico una gran cantidad de cosas, pero no llamo a atacar a la izquierda, no llamo a atacar a la derecha así como que a piédralo en la plaza pública, no. Simplemente yo lo único que pido es que no voten por ellos, que escuchen otras posiciones políticas, que escuchen al nacionalismo, que escuchen a la gente que está en el centro, que escuchen a la gente que está fuera de los partidos políticos. Esa gente tiene mejores ideas que todos estos políticos tribales. ¿Por qué? Porque no están con el dogma. No les interesa estar peleándose eh, para tener un cargo o mantener sus cuotas de poder. Después cuando tengan poder y si son elegidos veremos cómo los criticamos. Pero estos personajes están Frente Amplio, la izquierda chilena y la derecha y el Partido Republicano, etcétera. Lo único que están haciendo es mantener cuotas de poder. El Partido Republicano va a sacar diputados si tiene cantidad de gente que apoya a José Antonio Cast.
Pero, ojo, que cuando tengan diputados vamos a ver si todo lo que ellos decían defender realmente lo van a defender cuando sean parte del poder. Porque una cuestión lo que ellos dicen y la otra lo que van a hacer. No caigan en los fanatismos. Lo único que importa realmente es Chile, su gente. Chile y su gente. Y si quieren ser fanáticos de algo, sean fanáticos de su país, fanáticos de Chile, fanáticos de su progreso, fanáticos de defender sus recursos naturales, de ser fanáticos de defender su mar, de defender su montaña, de defender su gente, su pueblo, los trabajadores. De eso sean fanáticos. Y cuando se estén tomando una copa de vino, una bebida, lo que sea, un jugo, una chicha, este 18, piensen en esa gente, piensen en la gente, piensen en los chilenos que no tienen trabajo, piensen en los chilenos que son los que más han sufrido, ya sea por problemas económicos, por la inmigración o lo que sea, que son los chilenos más pobres, que los partidos políticos extremos le mienten queriendo decirle que ellos van a ser la solución. Y la verdad es que la solución no va a ser tan fácil, porque no es porque salga elegido un político la solución, siempre va a ir acompañada de la verdad. Y la verdad es que la única forma de que Chile salga de la pobreza, de que Chile deje atrás la pobreza, es cumpliendo la ley, no permitiendo perdonazos a las grandes empresas, no permitiendo leyes suavecitas anticorrupción, no ayudando a los partidos políticos a que ahora este tema de que no pudieron juntar los refichajes para los partidos políticos se haya pasado piola y no hayan podido lograr todos los refichajes. Esa cuestión es un escándalo. Todos los partidos políticos chilenos son prácticamente ilegales. Todas esas cuestiones, todas esas cuestiones, que decirle a la gente, que esa es la gente que nos está gobernando, esa es la gente que está en el poder. Eso es realmente cuando hay un político que les diga la verdad, que les diga, mira, esto pasa, cambiémoslo. Pero no los vamos a cambiar tirando piedras, no los vamos a cambiar quemando o yendo a una plaza pública y colgando a los políticos, ¿no? ¿Cómo los vamos a cambiar? ¿Cómo va a cambiar esto? Es con democracia, con elecciones. Eso es lo que hay que decirle a la gente. No odiando al rico, ni odiando al pobre, ni diciendo que el chileno es flojo, vamos a poder cambiar las cosas en Chile. Hay que decirle a la gente la verdad, decirle, mira, esta cuestión, la productividad no es buena en Chile por esto, por esto, por esto, no es toda tu culpa. La culpa también tiene que ver con una cuestión cultural de las empresas. Tiene que ver que las empresas, lo único que hay en Chile hay una cuestión de política extractivista, que lo que hace es que lo único que le importa es sacar el recurso, exportarlo, entonces no hay un progreso realmente para que el chileno sea más productivo. No hay una real inversión por parte como no hay industria en Chile, o sea, no hay una industria, eh, seguimos con la misma forma de manufactura de hace 30 40 años. Y todas las empresas modernas son extranjeras. Todas las cuestiones modernas que llegan a Chile llegan importadas. Esa es la realidad porque el chileno no es productivo. Díganle la verdad a la gente, dejen de mentir. Y las pocas empresas que se destacan es porque han avanzado y están a un estándar mundial de productividad porque se han modernizado ellas también y han invertido. Esa es la verdad, pero los políticos chilenos no le dicen eso a la gente porque les conviene tener esa pelea ideológica.
defender, pues. Así que haz esa reflexión, amigo, que escuchas este podcast. Cuando te estés tomando una copa, estés tomándote un jugo, estés con tu familia y, y piensa que cada elección que tú le entregas el poder a personajes irresponsables, a personajes que quieren tribalizar, que quieren llevarte a los extremos de derecha y de izquierda, lo único que estás haciendo perpetua esta pelea ideológica que lo único que hace es estancarnos, que nos hace odiarnos entre chilenos. Cada político que busca esta tribalización es un miserable, es un irresponsable y es un vendepatria. Porque el único político que yo no le creo, pero sí lo escucho, es aquel que busca la unidad de todos los chilenos, pero de verdad, que no se casa con ideologías dogmáticas. Y de eso hay contados con los dedos yo creo que de mis dos manos. Si hay pocos no importa, pero hay que empezar a crear una tercera posición. Nacionalista, patriota. No tienen que andar estos representantes vestidos de guaso para ser chilenos, para ser patriotas. Tienen que amar a Chile, amar a su gente. Y esas personas pueden haber sido expolíticos, pueden ser personas. El verdadero Chile, el nuevo Chile, van a ser del pueblo, van a ser de todas las partes o de todas las esferas de este país, de todas las clases sociales. Va a haber gente que va a haber estudiado, va a ser preparada, va a haber gente que va a ser personajes que a lo mejor no han podido llegar a la universidad, personajes que van a ser de la aristocracia, etcétera. Ese es el nuevo Chile, no personajes que son todos, absolutamente, todos, de una élite aristocrática. Lo que tiene que pasar en Chile es que todos los aspectos políticos o todos los estratos sociales, todos los sectores lleguen al Congreso. Ahí vamos a tener realmente un cambio. Pero para eso no va a pasar de la noche para la mañana. Tiene que lograrse una unidad nacional. Tiene que lograrse una apertura de pensamiento. Y el primer paso es dejar los dogmas. Y de eso va a ser una construcción lenta. Pero va a ir avanzando. Va a ir avanzando. Y va a ir avanzando cada vez más. Y eso se lo aseguro porque cuando un país llega a la tribalización, como Chile, y eso es lo que está pasando, va a nacer una tercera fuerza. O se va a ir al vacío, al abismo. Chile no tuvo una tercera fuerza, no tuvo una tercera posición en 1973. Lo que terminó pasando fue un golpe de Estado. Ojo, no hubo una tercera posición para que los chilenos eligieran en 1973. En el 2019 no existe una tercera posición para que los chilenos salgan de la tribalización. Por eso el chileno tiene que entender que la única forma de salir de esta tribalización es creando una tercera posición. Reflexionen, celebren, siéntanse orgullosos de ser una nación libre e independiente. ¡Viva Chile! ¡Viva la patria! ¡Vivan los chilenos! ¡Vivan nuestras tradiciones! Y vivan aquellos soñadores que aún creen en un nuevo Chile. Un abrazo y hasta el próximo capítulo.